Continuamos con el doctor Carlos Miguel Valdés González, director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres, el CENAPRED. Y doctor, muchísimas gracias por seguir con nosotros esta noche. Gracias, con mucho gusto. Doctor, me gustaría comenzar con esto de los sismos. Ya pasaron, pero en general deberíamos revisar nuestra casa, ¿no? Y los lugares donde comúnmente estamos. ¿Cómo debemos revisar estos lugares? Si nosotros, mejor que nadie, conocemos bien nuestra casa, la idea es ir viendo pared por pared, revisando si hay pequeñas fracturas y marcándolas. Si yo veo una pequeña fisura, le pongo con un lápiz en donde termina la fisura, le pongo un paréntesis, le pongo el otro paréntesis para saber de dónde a dónde va. Le pongo la fecha, si lo pongo con lápiz muy delgadito no se va a ver, y le pongo el espesor. ¿Cómo podemos ver el espesor? Hay el espesor del tamaño de un cabello, o sea, algo muy, muy delgadito. El espesor en donde la punta de un lápiz cabe, que estaríamos hablando, por ejemplo, de 1 milímetro, o si es una grieta más extensa, en donde podemos medir medio centímetro, 5 milímetros, podemos utilizar una regla. También tenemos que fijarnos si esta grieta es reciente. ¿Cómo nos fijamos? A veces hemos visto gente que nos señala alguna grieta y le digo, mire, esta grieta ya no es reciente porque tiene polvo, hasta a Mm, veces está ujú. pintada. Cuando es una grieta fresca, de inmediato lo podemos ver. Los bordes se ven afilados, no se ve nada de polvo adentro, nos queda muy claro que es algo realmente fresco. Al señalar yo todas estas grietas y, por ejemplo, apuntarlas en un lugar, me puedo dar cuenta de si hay lugares en la casa, en el departamento, en el edificio, en donde se concentran. Me está empezando a apuntar los lugares más débiles de esa estructura. ¿Por qué? Porque cuando llega algún especialista, no es lo mismo que yo ya tengo un resumen e inclusive fotografías y le diga, en esta zona, mire, aquí le muestro en dónde se concentraron más, en qué dirección van, y va a facilitar el proceso. Si alguien que no conoce la casa comienza a revisar pared por pared, esta es una labor que ahora llevaría mucho tiempo, y una de las cosas que no es posible ahorita es hacerlo con tanta delicadeza. Nosotros llevamos un registro y lo apuntamos, y después a los 6 meses podemos repetir el ejercicio, como ya sabemos en dónde está, y ver si esas grietas se han modificado. Si las grietas se han modificado, se han extendido, se han abierto más y no ha ocurrido un sismo, puede ser que el proceso al que esté sujeta nuestra vivienda sea un proceso de hundimiento. En las zonas sísmicas de la Ciudad de México y en otros muchos lugares en la República, estos terrenos blandos sobre los que nos asentamos van sufriendo hundimientos que les llamamos diferenciales, o sea, de diferente forma, no parejo, y nos va ayudando a conocer el comportamiento. Hay grietas que son, las hemos visto, las hemos revisado, que cruzan, por ejemplo, de lado a lado una pared, y aunque se ven importantes, y por supuesto la gente se sorprende, se asusta, porque es su casa, así lo haríamos cualquiera de nosotros, es claro, pero lo que les decimos es, si está en un muro, dentro de un muro, en donde el muro está acotado por columnas, lo que pasa es que dentro de un temblor el muro se mueve, las columnas se mueven y el muro evita que se muevan demasiado. Para evitarlo, lo que hace es genera estas fracturas, llamamos trabajan los ladrillos, trabaja la pared, evitando un desplazamiento muy rápido, y entonces lo que vemos son estas fracturas en X que van en forma diagonal. En ocasiones es tan severo que hasta se demuele, se rompen los ladrillos o se cae la pared, pero actuaron como fueron diseñados. Ahí es lo que no sabemos cuando tenemos una vivienda. Esos muros han sido diseñados para evitar el colapso de las columnas. Trabajan como un fusible eléctrico. Cuando se va la luz y rompemos un fusible, ¿qué hacemos? Lo reemplazamos, conseguimos uno nuevo y vuelve a funcionar. Lo que tenemos que hacer en este caso es el reemplazo de estas paredes. Ya cuando hablamos de fracturas en columnas, uno es que se fracture la columna, que vea yo que va por todos lados la columna, pero la columna puede estar estable. Entonces es un daño importante y habría que ver en qué piso, en qué lugar y cuántas columnas hay. Si la base del edificio, supongamos que son 20 columnas y tengo solo una dañada, entonces la estabilidad del edificio no necesariamente está comprometida. Insisto, alguien lo tiene que revisar, pero si son 20 y tengo 16 dañadas, le queda muy claro a la gente que algo ya no está bien, y si es en la base del edificio, nosotros damos la palabra está comprometido y habría que ser muy cautelosos. Cuando la columna se rompe completamente e inclusive vemos el acero expuesto,
Es lo mismo que cuando nos fracturamos un pie, nos podemos fracturar un pie y nos duele mucho y sabemos que está fracturado, pero cuando la fractura es expuesta, la cosa está más complicada. Decimos, tengo que ir a un hospital, me tienen que probablemente operar. Entonces estamos observando cómo estos daños nos van también indicando lo que debemos hacer, ¿no? Claro, hacer un expediente. Pero si ya detecté grietas, ¿con quién puedo ir? ¿Quién me ayuda, doctor? Si lo primero que tenemos que informar nosotros es a la autoridad local. Si vivimos en una delegación, a la delegación, a Protección Civil de la delegación, a las autoridades, el equivalente a las secretarías de obras en las delegaciones. Lo mismo si estamos en algún municipio, habría que ir primero con esas autoridades. En el caso de la Ciudad de México, esta información de las delegaciones se va transfiriendo al gobierno de la Ciudad de México y ahí se han generado listas en donde están apuntados los edificios que tienen que ser revisados. Y de nuevo la información breve y expedita que podamos dar, no solo por favor vengan a revisar mi edificio, sino vengan a revisar mi edificio porque encontré esto y lo otro, va a ayudar para determinar la urgencia o la prioridad que tiene algunos edificios o viviendas sobre otros. Doctor, si desafortunadamente pues ya no podemos seguir habitando nuestra casa y tenemos en planes rentar o construir o comprar otra vivienda, para elegir bien y que no nos vuelva a suceder esto, ¿qué debemos tomar en cuenta? ¿En qué nos debemos fijar? Sí, y lo primero que no debemos de fijarnos es en qué es la más barata, no necesariamente la renta más barata o la oportunidad debe ser lo mejor. Hay que ver el estado físico del edificio, de la casa, si ha tenido un buen mantenimiento. Mantenimiento no solo es pintar, hay que ver que no presente, por ejemplo, humedad. Hay que preguntar cuándo se construyó. Mientras más años tenga la vivienda construida, eh, si no ha sido mantenida de forma adecuada, va a presentar un mayor riesgo y lo que no queremos hacer es pasarnos de un sitio que no fue, que claramente no soportó el sismo, a un lugar en donde pongamos en entredicho nuestra propia seguridad. Entonces, el revisar, el preguntar, otra vez si tienen planos, empecemos a crear esta cultura de déjeme ver los planos, déjeme ver cómo fueron construidos, si hay columnas, si hay, los muros están diseñados con qué, con ladrillo, con block, con concreto, con qué otro tipo de material y busquemos claramente no solo si es un departamento, el departamento que nos están rentando, porque lo pueden pintar rápidamente y se ven impecables y le cambian el piso y se ve todo muy bien, los muebles del baño, revisar inclusive hasta la tubería. La tubería nos da una indicación de la edad del edificio. Yo puedo ver un baño impecable, muy bonito, pero si me asomo y veo, por ejemplo, por debajo del lavamanos, probablemente voy a ver yo lo que se llama la conexión de la U, una U para atrapar cosas que se vayan por el lavamanos y puedo revisar el estado de las tuberías. Si se ve una tubería vieja, lo que estoy viendo es que una tubería vieja ante un sismo se va a romper, va a generar una fuga de agua y hasta algo tan insignificante como es eso, la fuga de agua va a provocar pérdida de mis objetos personales, el techo, la azotea que esté impermeabilizado, cómo está el tanque de gas, cómo está la tubería de gas, la entrada, que sea una entrada fácil, que yo pueda en un momento dado ponerme a salvo ante un sismo, si escucho la alerta sísmica, si tiene lugares seguros y negociar, igual y puedo yo negociar y decirle bájeme la renta, haga estas reparaciones, o cómo lo hacemos, porque también va a haber una demanda de inmuebles, pero no nos vayamos con la finta, también los que atraen rápidamente de si lo desalojaron, venga conmigo, seamos cautelosos, no sospechosos, pero cautelosos y hagamos bien el trabajo para que no se repita pues, lo que acabamos de vivir. ¿Dónde podemos encontrar más información, doctor? ¿O cuál sería la instancia a la que podemos acudir para más asesoría? Se están habilitando, en el caso de la Ciudad de México, en las delegaciones información. Hay que ser pacientes porque lo que vemos es gente, había gente que había llegado a las 4 de la mañana, no había sido suficiente, a las 3 de la mañana para obtener una ficha y que los pudieran apoyar, por ejemplo, en la parte de la renta y qué es lo que deberíamos de hacer. Entonces, otra vez el gobierno local, las delegaciones, ir en ese punto, o si estamos en el interior de la República, ir a las oficinas del gobierno de cada municipio y preguntar, ¿no? Ya hay información y ellos están canalizando también la parte en donde el gobierno federal apoya, pero lo está haciendo a través de los gobiernos locales más pegados a la gente, que serían municipios y delegaciones. Doctor Carlos Miguel Valdés González, director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED, muchas gracias.
Gracias.